qué arrancamos así? Porque creo que hay que tener una visión crítica. Si queremos cambiar, tenemos que saber en qué estado nos encontramos ahora. Por supuesto que hay excepciones, habrá jueces que tratan de ser lo más garantista posible, lo más adversarial posible, pero existen una serie de dificultades que hace que eso sea así. Y no solamente, repito, el tema de la sobrecarga, sino que es más fácil operar en el sistema escrito que en un sistema oral, porque en un sistema oral siempre se va a requerir la presencia de uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone pues que estamos nosotros hablando de cómo es que va a ser el nuevo Código Procesal Penal y por qué es importante el tema de la oralidad. Estamos que pasamos de las diligencias preliminares a la fase de investigación preparatoria. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Nos dicen los profesores puertorriqueños, que son expertos en estos temas, hace 105 años que tienen un Código Procesal Penal que es acusatorio adversarial. Los amigos chilenos lo tienen también hace 5 años, y el asunto es que los profesores puertorriqueños que han venido a capacitarnos acá al Perú, pues, ¿por qué los puertorriqueños? Porque, bueno, su modelo es muy parecido al norteamericano. ¿Por qué los puertorriqueños? Porque hablan nuestro idioma, porque tienen nuestra idiosincrasia, porque son latinos y porque puede haber una mejor comunicación, ¿no? Entonces, estos profesores nos hablan de la necesidad de que en este nuevo Código Procesal Penal, desde el comienzo, se construya una teoría del caso. ¿Qué es eso? Se supone que la idea es, si medimos porcentualmente las posibilidades de que el fiscal o el abogado del acusado puedan vencer en su pretensión, entonces la idea es que porcentualmente tendríamos que decir que el 5% de posibilidades en el nuevo Código Procesal Penal van a estar seguidas de que uno tenga una buena expresión oral. Pero por supuesto sin llegar al histrionismo. No queremos decir que los mejores maestros de ceremonia van a ganar los casos, sino que si la comunicación no va a ser escrita, va a ser oral, pues hay que saber dirigirse a otras personas. Otro 5% de posibilidades va a ser ir de la mano a esa comunicación verbal, una comunicación corporal. Pero la idea es que no van a ganar los casos los que mejor actúen, sino se habla de un 90% de posibilidades para ganar un caso, va a estar en función a la estrategia, al plan, a la visión que uno va a elaborar sobre los hechos que cree que uno va a probar en el juicio oral, con qué pruebas, cuál es el fundamento de las pruebas, el orden de esas pruebas y la relevancia jurídica. O sea, vamos a encontrar que en las distintas etapas que tiene el nuevo Código Procesal Penal se va a trabajar siempre para presentar una teoría del caso al inicio del juicio oral. Una teoría del caso que al inicio del juicio oral, cuando se haga el alegato preliminar, va a ser una tesis de lo que uno va a perseguir en ese proceso penal, pero que se va a ir construyendo ¿desde qué momento? Se va a ir construyendo desde la investigación preliminar. Va a ser una hipótesis de trabajo, o sea, vamos a ver cuáles son los elementos de convicción que vamos a obtener en las diligencias preliminares, los elementos de convicción que vamos a obtener en la fase de investigación preparatoria, momentos en los cuales, si recibimos una denuncia, nos puede servir para ir depurando, saneando, o sea, para establecer realmente cuáles son los hechos que vamos a llevar a juicio oral, nos va a servir realmente para saber cuál es la pretensión que vamos a tener en ese nuevo juicio oral. En lo civil siempre hablamos que cuando el caso empieza, planteamos una demanda, y ahí está la pretensión, y que inmediatamente se va a correr traslado y se va a poder replicar con la pretensión del demandado, con la refutación que él haga. En el proceso penal, eso recién lo vamos a encontrar con la acusación del fiscal, o sea, una vez que haya concluido las diligencias preliminares, una vez que haya concluido la fase de investigación preparatoria y que logremos en la etapa intermedia, acuérdense, en el nuevo Código Procesal Penal hay un cambio radical de la etapa intermedia actual. Hoy, cualquier fiscal que acuse por escrito en un proceso penal ordinario obliga a que la sala penal haga juicio oral. Lo máximo que la sala penal hoy día, en la etapa intermedia o preliminar, puede hacer es un control sobre la forma de la acusación. El Código de Procedimientos Penales de 1940, en el artículo 225, nos establece el contenido de la acusación. Si falta alguno de los elementos, entonces la sala penal se lo devuelve, se integra y el caso de todas maneras va a juicio oral.
En el nuevo Código Procesal Penal eso no va a ser así. En el nuevo Código Procesal Penal el fiscal va a tener que lograr convencer al juez de que ha obtenido los elementos de convicción suficientes que establecen la comisión de un delito, que el imputado está vinculado y como el proceso no es unilateral, sino surge el principio de bilateralidad, inmediatamente el abogado del acusado va a replicar ese ataque que le haga el Ministerio Público y el juez va a decidir si está de acuerdo con la acusación y decide que haya juicio oral o con lo expuesto en la acusación que archiva el caso en ese momento. O sea, la idea ¿cuál es en el nuevo Código Procesal Penal? Que hay que tener en cuenta la dignidad de los imputados. ¿Para qué vamos a sujetar a un imputado más etapas de las que son necesarias para definir su situación jurídica? Y por eso es que se incorpora dentro de la etapa intermedia preliminar del nuevo Código Procesal Penal un control sustancial sobre la acusación. ¿Se acuerdan del artículo 20 del Código Penal? Las causas de exención de responsabilidad penal, cuando haya antijuricidad, cuando haya una causa de inculpabilidad, entre otras, entonces los jueces podrán archivar el caso, pero también cuando no hayan elementos de convicción. Y esta frase es importante. Hoy, con el Código del 40, todo el proceso hablamos que buscamos elementos probatorios, a pesar de que los elementos probatorios requerirían ser producidos en un juicio oral, público y contradictorio. Y todos sabemos que en el Perú solamente en el 10% de casos hay un juicio oral, que no es un juicio oral real, que es un juicio oral simbólico, porque no va a ser como lo es en el nuevo Código Procesal Penal, porque no lo es como lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos, y por lo tanto, en el 90% de procesos penales que hay en el Perú, pues se supone que estamos frente a casos sumarios donde todo el sistema es escrito, donde el mismo juez que instruye sentencia y por lo tanto se vulnera esa imparcialidad objetiva que el nuevo Código Procesal Penal se encarga de garantizar en todo momento. Fíjense que tal es así que en el nuevo Código Procesal Penal pues vamos a encontrar que haya un juez que se encargue de la investigación preparatoria, vamos a encontrar que ese mismo juez se va a encargar de la etapa intermedia o preliminar y si decide que haya juicio oral, ese juez sale del caso. Porque va a entrar un nuevo juez al juicio oral, un juez que no esté contaminado con las etapas anteriores, un juez que realmente forme su convicción de lo que va a él esforzarse por percibir que las partes produzcan durante todo el juicio oral. La idea en el nuevo Código Procesal Penal es que el papel no hable, que el papel no pueda ser interrogado y que todos sabemos que el papel no se ruborice y la idea sería, el anhelo sería que en el nuevo Código Procesal Penal no hubiese un expediente para el juez de juicio oral. Desgraciadamente, el nuevo Código Procesal Penal todavía le deja un expediente al juez de juicio oral, aunque sea muy pequeño, y eso es un problema. Es un problema que lo vamos a ir viendo poco a poco, porque ¿qué pasa con el juez del juicio oral? Que es el mismo juez de hoy día, que está acostumbrado a prepararse para examinar al acusado, testigos, víctima, y para eso tiene que leer el expediente. Si le dejamos un expediente al mismo juez y le decimos, oye, forma tu convicción sobre la base de lo que el fiscal te plantee, sobre la base de lo que te plantee el abogado del acusado, si tiene la tentación debajo de la vista, no querrá abrir el expediente, leerlo para ganarse alguito, para ir avanzando el caso, y por lo tanto ya el modelo no sea adversarial, y por lo tanto todo ese esfuerzo que hay en el nuevo Código Procesal Penal para que tengamos realmente en el juicio oral un juez que sea un tercero imparcial, que sea como un árbitro, se está perdiendo. Entonces, yo les decía a ustedes que hay una frase que se llama elementos de convicción, que es lo que se va a obtener durante las diligencias preliminares, que es lo que se va a obtener durante la investigación preparatoria. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque no se puede condenar con actos de investigación en el nuevo Código Procesal Penal.